Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y la verdad estamos muy contentos porque el día de hoy estamos todos muy sanos y la verdad muy felices de estar aquí una semana más con ustedes. Antes de empezar el podcast, como cada semana, quiero darle la bienvenida a mis amigos Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos y en especial a Eduardo Monroy Duhelvi. Se la bañó. Bueno, eso es algo muy tormentoso, se la bañó. No, pero no sé, a mí yo me quedo corto en palabras, completamente agradecido por lo que hizo. Ustedes lo acaban de ver, es un intro que se aventó con todo su talento, con todo su habilidad y con muchísimo cariño. Entonces, pues no sé, allí disfrútenlo, nosotros ya lo disfrutamos y lo vamos a disfrutar por mucho tiempo. Entonces, completamente agradecido por eso. Chido. Sí, la verdad, Es gracias, muchas gracias. es la parte más padre ya del podcast. Ya lo que sigue, esperemos seguirle ese nivel. Sí, 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 a ver, ya que él haga todos los podcasts así con algo. Pero sí, yo también quiero hacer énfasis en las gracias, Eduardo. Amigos de toda la vida. De hecho, es mi amigo de más años. Desde los 2 años somos amigos. No tengo una amistad más larga que esa. Y obviamente es de las mejores. Y pues la neta te rifaste y muchísimas gracias. Nos diste un paro tototote. Y a toda Una, la gente que nos escucha también, porque ya no vamos a empezar el podcast todo triste, ¿no? Ya tenemos nuestro intro todo fregón. sí, una Bueno, bueno, y yo también nada artistota. más agradecerte de verdad, muchísimas gracias. Es algo que nos gustó muchísimo a los tres. Muchas gracias. Y bueno, amigos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y sin más preámbulo voy a dejar que empiece el tema, que lo pueda desarrollar Alfa. Esperemos que les guste. Sí, sí está locochón. Y se me ocurrió porque en el podcast pasado hablamos un poquito, ahorita no me acuerdo bien qué era, pero hablamos de psicosis colectiva y de serie, o no sé si fue en el de las brujas, o qué, pero ya llevamos tiempo hablando de psicosis colectiva y de fanatismo religioso, y entonces esta historia a mí me gustó mucho. De esta historia me la conocí porque me la topé en dos novelas. Una es una de mis novelas favoritas que iba a enseñarles aquí porque la tengo física, pero se me olvidó y ahorita ya no tengo tiempo de ir por ella, que se llama Opus Nigrum, de una de mis escritoras favoritas, sino es que mi escritora favorita que se llama Marguerite Yourcenar. Y esa novela, ella tiene una más famosa que se llama Memorias de Adriano, pero Opus Nigrum es, a mí me gusta muchísimo, la he leído que unas 4 o 5 veces, es una maravilla. Y ahí en un capítulo aparece esta, para mí es muy conmovedora. Y luego después, en curiosidades, así cuando uno anda de metiche viendo que lee, me encontré con una novela que se llama Reconstrucción de Antonio Orejudo, así se llama, Antonio Orejudo. Y pues ya la agarré, la leí, y cuando lo estaba leyendo dije, oh, es lo mismo de lo que pasa acá. Entonces ya, me impactó más todavía la historia, me enganché completamente y ya, a partir de ahí he ido haciendo como pequeña investigación. Entonces cuando estábamos hablando de eso dije, quiero contar esa historia y por eso les voy a contar esa historia. A ver, hay cosas reales, es decir, hay cosas verdaderas que no son interesantes. Hay cosas falsas que son muy interesantes. Pero para mí las mejores son las cosas reales que sí son interesantes. Entonces, esta es una cosa completamente real y es súper interesante y ocurrió en Alemania. Entonces vamos a ubicarnos ahorita en Alemania, en una ciudad llamada Münster, así M-U diéresis Münster, Münster, una cosa así se pronuncia. Entonces, en Münster, en la Catedral de San Lamberto, si ustedes van ahorita, pueden ver la catedral y van a ver tres jaulas así metálicas, de esas así como cuadraditas, así con sus rejas así. Tres jaulas así colgadísimas en lo alto de la Catedral de San Lamberto. Y ya, o sea, a mí se me hace que ver eso es como el inicio así como de un corrido, ¿no? Así, ya ven que los Tigres del Norte dicen que ya está cerrada con tres candados la puerta negra o la de las tres tumbas de los cadetes de Linares. Así, o sea, podemos empezar un corrido de esa historia con con esas tres jaulas metálicas que están colgadas ahí, porque en una iglesia habría tres jaulas.
hoy en día, pues esa es la historia de estas tres jaulas. Muy bien, entonces, eh, les voy a contar esta historia presentándoles a los tres personajes principales, que sus nombres son más o menos importantes, no tan importantes, por lo que les voy a decir, los voy a nombrar más bien como por el rol que jugaron. Porque luego cuando tenemos nombres así extranjeros, nos abrumamos o se nos hace muy complicado y perdemos el hilo. Entonces, los tres personajes principales son el iniciador, el iniciador, el profeta y el rey. Entonces, esta historia gira alrededor del iniciador, el profeta y el rey. El iniciador se llama Bern Rothman, que pues bueno, ya es el iniciador. El profeta se llama Jan Matthijs o Jan Matthijs, Jan Matthijs, y el rey se llama Jan Bukels o Jan van Leyden o Jan de Leyden, ¿no? Entonces, pues ya, ahorita van a ir apareciendo. Y esta historia estamos en Alemania, 1530 aproximadamente, y la época es ya altísima Edad Media, casi el final de la Edad Media, y hay una cosa muy impresionante en Europa en esa parte que es la Reforma. Si ustedes no saben qué es la Reforma, les voy a así contar a grandes rasguísimos qué es la Reforma. La reforma sucede en una época en la que la Iglesia Católica ya tenía tanto tiempo gobernando realmente, tanto tiempo con poder absoluto en Europa, que se había corrompido a sí misma por su propio poder y ya como institución estaba bien podrida por dentro. Sus altas élites hacían todo lo que decían que estaba mal hacer, cometían todos los pecados posibles, manipulaban a la gente de las peores maneras, les sacaban lana a más no poder, y les digo, como institución era tal vez la peor que existía, ¿no? Sí, estaba bien mala. Y un monje, bueno, un católico, un agustino, llamado Martín Lutero, escribe unas 95 tesis en contra de lo que está viendo la Iglesia Católica y las pega en la puerta de la catedral de Halle. Y ahí inicia este movimiento de la reforma, se hace una gran separación entre católicos y luteranos o lo que vamos a llamar protestantes, y esa división, no, esa pelea, esa guerra no va a ser teológica, no va a ser de que se junten en las universidades o en las iglesias con papel en mano y la Biblia y decir esto es bueno y esto es malo. No, es una batalla que no se vivió a nivel teológico, se vivió a nivel guerra, a nivel armas, a nivel muerte. Muchos reyes se hicieron del lado de uno o de otro, más bien toda Europa se hizo del lado de uno o de otro y entraron a guerras, a guerras, a guerras, a guerras, a guerras por dominio, por influencia, por poder político y pues por poder también de influencia religiosa. Entonces estamos en medio de ese momento en donde hay, si tú estás en una ciudad católica y de repente llega un protestante y empieza a decir cosas, sin ningún problema lo agarran y lo matan. Y tú estás en una ciudad protestante y de repente hay un católico que empieza a sacar cosas católicas, también le hacen un juicio y lo matan. Entonces así estaba súper terrible. Entonces, curiosamente, Münster era una ciudad muy tolerante respecto a estas diferencias. Era una ciudad católica con su obispo príncipe católico, ahí bien establecido, bien a gusto, pero en muchas iglesias había protestantes, ¿no? Una cosa que les tengo que decir es que estaba la Iglesia Católica con su monopolio, ¿no? Empiezan los protestantes y rompen este monopolio, pero cuando se rompe no es así como que, ya, de solo uno, ahora ya hay dos. No, cuando se rompe no solo se quedan dos, empiezan a surgir muchas variables de los protestantes, muchas cosas diferentes y también los católicos empiezan a sacar muchas cosas diferentes. Y muchos son considerados herejías y son los que les digo que los matan. Entonces estamos en Münster, el obispo tiene a un niño prodigio, tiene a un elegido, tiene a alguien que es la futura promesa del catolicismo y le paga todo para que se vaya a estudiar. No me acuerdo en qué ciudad de Alemania es donde estudian los meros teólogos acá fregones. Lo manda para allá, es una educación carísima, consigue patrocinios y tiene muchas esperanzas en él. Ese niño era Ben Rothman, que es el iniciador.
Entonces lo manda, se prepara, el niño crece, se hace un sacerdote y regresa a Münster. Y cuando regresa a Münster, el sacerdote, el obispo le dice, bienvenido, para que la gente te conozca, te voy a dejar dar que tu primera misa sea mi misa, o sea, en la catedral, el horario acá prime, el mejor, el que yo iba a dar, vas a dar tú esa misa. Entonces ya Ben Rodman así, no, muchas gracias, mi obispo, la fregada. Se para enfrente de todos, empieza a dar la misa, da sus palabras, pero todo su mensaje y todas sus palabras son en contra de los católicos. En ese mismo momento traiciona a todos los católicos y se va del lado de los protestantes. Pero no solo se va del lado de los protestantes, se va del lado de una parte como un poco muy extrema de los protestantes que se llaman los anabaptistas. ¿Quiénes son estos vatos los anabaptistas? Son, les digo, una de estas muchas ramificaciones de los protestantes que básicamente tiene dos principios diferentes a los de los demás, ¿no? Esos dos principios son el bautismo. Ellos dicen que bautizar a un niño pequeño es una tontería, que no tiene sentido, porque el niño no tiene conciencia, porque el niño no tiene elección, porque el niño no tiene voluntad, y él no es libre de decidir si quiere estar en la comunidad de Cristo o no, lo cual cuando lo decimos así tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces que el único bautismo válido, el único que debe permitirse es el de los adultos. Cuando ellos ya, yo digo, pues yo sí quiero pertenecer a la iglesia y aquí entro. Entonces ellos dicen, los que estaban bautizados de chiquitos no importa, se tienen que volver a bautizar, pero volver a bautizar es un sacrilegio en la Iglesia Católica. No puedes repetir ese tipo de sacramentos. Hay unos que están hechos para repetirse, pero hay unos que no se pueden repetir y repetirlo es sacrilegio. Entonces ellos dicen, no, 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 no se puede repetir eso y tú eres Satanás. Y la otra, la que luego a todos les va a ser muchísimo más complicada seguir porque cualquiera dice, sí, me bautizo en agua la fregada. Pero la otra es que ellos decían, hay que volver al amor de Cristo en las comunidades primitivas en donde no tenían propiedad privada y donde los bienes eran comunes. Todos los que tengan riqueza, todos los que tengan cualquier cosa, hay que darla y repartirla entre todos por igual. Ya saben cómo suena eso, ¿verdad? Pero pues con eso ellos sí, hay que, todo lo que tengamos riqueza y todos los que tengamos, pues lo juntamos y lo repartimos a todos por igual. Esas eran las dos ideas como más intensas de los anabaptistas y Ben Rothman empieza a decir eso. Empieza a acusar a la Iglesia Católica y empieza a decir sus ideas anabaptistas. Entonces la gente se enciende. En lugar de bucharlo, en lugar de decir que es un perro traidor, en lugar de correrlo, se enciende muchísimo porque este hombre era un gran orador y era un gran escritor y era un gran intelectual y tenía todo el carisma del mundo. Entonces la gente lo empieza a seguir y se empieza a crear como una especie de euforia en toda la ciudad. Los padres, los sacerdotes acá protestantes empiezan a salir por ahí también, empiezan a aprovechar los espacios públicos, se hacen en las noches juntas en las plazas y empiezan a sacar a estos discursos y se vive como un ambiente muy de fiesta, muy carnavalesco. Entonces, conforme pasa el tiempo, esto sigue, 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 los ánimos se van caldeando y en una de esas está él dando un discurso de esto, de que hay que repartir todo por igual y la fregada, y la gente se emociona tanto que dice, pues claro, pues ¿qué estamos esperando? Entonces empiezan a meterse a todas las iglesias y empiezan a robar todo y las figuras católicas las empiezan a quemar y las cosas de oro y de todo esto se las empiezan a quedar para repartirlas y para tener riqueza entre todos, porque se supone que esa es la idea, que todo sea de todos. Cuando empiezan a saquear iglesias y cuando empiezan a saquear cosas, el obispo príncipe que había ahí, que los tenía medio tolerando, este, llega con su fuerza, llega digamos, con la fuerza civil y los empieza a reprimir y mata a unos tres, cuatro. Entonces la muerte de estos provoca que toda la ciudad de nuevo se vuelva toda más loca y se vuelva toda, se exalte más y es- obligan a, o sea, se van contra el obispo y lo corren de la ciudad. Entonces ya no, ya acabaron con la fuerza principal de la ciudad, el gran símbolo, el gran poder que era este obispo, príncipe, líder del ejército, ya lo corrió. ¿Y quién se queda gobernando a la ciudad simbólicamente? Bernd Rothman. Se junta a un congreso rapidísimo y nombran a un vato que se llama Kniffer Dorling. Kniffer Dorling.
Y cuentan las historias, todas las versiones, porque entre sí estas versiones son muy contradictorias, pero todas coinciden en que perdón, es Knipper Dorling, estaba bien gordote, era un vato así narizón y así gordotote, es lo único en lo que coinciden todos. Y a él lo nombran el nuevo alcalde de la ciudad, y un alcalde que está muy de acuerdo con los principios de los anabaptistas. Entonces ya es una ciudad gobernada por anabaptistas que expulsaron a este obispo católico y los católicos empiezan a salir. Pero ese no es el único movimiento. Muchos otros protestantes empiezan a llegar. Entonces empieza a hacerse como una ciudad así muy interesante de mucha euforia y de mucha expectativa y donde todas estas charlas y todos estos pensamientos están al orden del día, ¿no? Entonces ya estamos aquí en la mera caldera. Y un día a Ben Rodman llega un tipo y lo visita y le dice, yo soy un enviado del profeta Jan Matais. Y luego Ben Rodman le dice, pues, ¿quién es ese vato? Jamás había escuchado de él. Y dice, es que somos discípulos de Melchor Hoffman. Y dice, ese men sí lo conozco, ese güey es famoso. Melchor Hoffman, como muchos en esa época, esa era una época en donde estaba muy de moda eh, la, ser profetas apocalípticos, los que anuncian el final de los tiempos o el que anuncian la parucía, los que anuncian la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Entonces había mucha gente que decía, ya viene, prepárense, prepárense. Y Melchor Hoffman era uno de los más famosos porque además él había hecho unos cálculos bien interesantes en su época en donde garantizaba ya el santo y seña la fecha exacta en donde iba a llegar Jesucristo. Entonces tenía sus seguidores, Melchor Hoffman. ¿Qué pasa? Se llegó el día en que Melchor Hoffman había dicho y no llegó, entonces lo meten a la cárcel por mentiroso. Mientras no se cumplía, le daban el beneficio de la duda y le consideraban un gran profeta, no se cumplió a la cárcel. Entonces Melchor Hoffman estaba en la cárcel por mentiroso porque había dicho cosas que no eran ciertas. ¿Y quién se queda en su lugar? Jan Matais, el profeta. Entonces, dice, me mandó acá, a esta ciudad, porque él sí sabe exactamente cuándo va a llegar Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, y él es su profeta, él es el Enoc que lo está anunciando y el que va a hacer que lo recibamos todos como debe ser, pero él no va a llegar en una ciudad normal, él tiene que llegar en la Nueva Jerusalén. Y yo lo único que tengo que ver es ver en dónde se va a construir la Nueva Jerusalén. Y acabo de ver que es aquí. Entonces, pues una ciudad así ferviente de movimiento y todo, y la gente bien emocionada. Entonces se va y al poco tiempo llega Jan Matais, el profeta, a Munster. Pero Jan Matais y su amigo estaban solos. Entonces le dice, yo, el gran profeta, el que está anunciando la gran cosa, no puedo presentarme a esa gran ciudad que ya de por sí está toda movida, así nada más solito, así harapiento. Pues un profeta tiene que llevar su séquito, un profeta tiene que llevar a la gente que lo sigue. Entonces hizo una gira antes por muchos pueblos alrededor y les dijo, vamos a la Nueva Jerusalén, vamos, allá va a estar, allá va a llegar Jesucristo el domingo de Pascua, allá se va a revelar todo, allá vamos a estar bien fregón. Y si lo empieza a seguir gente, lo empieza a seguir un número considerable de gente, pero no era gente que él quería que lo siguiera, no era lo que él esperaba. ¿Quién creen que lo empieza a seguir? Lo empiezan a seguir. David, ¿ibas a decir? No, pues me imagino que los pobres, ¿no? O sea, él quería que lo siguieran, pues los nobles, la gente que le diera cierto poder político y pues no, no creo que haya sido el caso. Exactamente, exactamente, tal cual. ¿A quién le conviene un mensaje del fin del mundo? A los miserables, a los pobres, a los desahuciados, a los harapientos, a los muertos de hambre, que son los que lo empiezan a seguir, los enfermos. Entonces él llega con un séquito de gente que salió de las alcantarillas, así apestosos, enfermos, destruidos, atraviesan la ciudad de Munster, las puertas y entran. Y son bien recibidos, y son muy bien recibidos y los atienden, todo, vénganse hermanos y la fregada. Y es tal el poder de convencimiento de Jan Matais, es tal su influencia y en ese momento como él se presenta ante todos, que inmediatamente toma el liderazgo de la ciudad. Y a Ben Rodman lo hacen a un lado y lo encierran nada más en una torre a que esté escribiendo todo el tiempo cosas porque era un gran escritor y que esté escribiendo cosas de los anabaptistas y defendiendo teológicamente y todo eso, y ya el nuevo líder de toda esta ciudad es el profeta Jan Matais.
Y entonces Jan Matthijs no era tan bueno como Ben Rodman. O sea, ese vato ya se sumía profeta y ese vato decía, muy bien, qué bueno, estamos aquí todos unidos en el amor del Padre y hay que volver a bautizarnos y la fregada. Vengan, vengan todos ustedes, no se han bautizado, órale, pásenle a bautizarse. Bien, qué bonito, ya se bautizó. ¿Ustedes qué? ¿No se van a bautizar? Ok, pásenle a ser ejecutados. Pásenle inmediatamente. Empezaba a matar directamente a todos los que no seguían a los anabaptistas. Él ya era el líder de la ciudad y era el líder y tenía un poder absoluto. Todo lo que él decía se hacía exactamente. Ya estaban en medio de una psicosis colectiva tremenda. La ciudad ya no era como una fiesta, era un carnaval absoluto. Vivían de noche en fogatas. En esas fogatas empezaban a quemar muchas cosas, empezaban a ejecutar a la gente, empezaban a robar los bienes y distribuirlos entre todos. Eso sí lo hacían, no se quedaban con la gran cosa, sí distribuían la mayoría, pero luego vamos a ver que sí se quedaban con algunas cosas. Está así y empieza a llegar mucha gente, mucha gente, porque empiezan a creer en ese mensaje y la ciudad se vuelve así como se hace famosilla en Europa y mucha gente emprende el viaje para llegar a ese momento con el profeta que va a llegar Jesús. Entonces empiezan a llegar y de repente el obispo que había huido, pues no se iba a quedar con las manos cruzadas, habló con gente poderosa y llegó con un ejército poderosísimo. Llega y les dice, pues, órale, ya se les acabó el jueguito, está bien que son muy buenos hablando, está muy bien que son muy buenos encendiendo la gente, pero, pues, ¿qué fuerza armada tienen? No tenían. Era pura gente así, pura gente de calle, no tenían ejército. Entonces, estos vatos ven al ejército, se asustan mucho y se encierran. Pum, 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 pum. Encierran todo y pues el obispo les hace un sitio, ¿no? Sitia la ciudad y los tiene ahí y ya les quita provisiones, les quita la llegada de agua, de comida, bla, bla, bla. Entonces ellos están ahí, pero no se agüitan. Ellos siguen así bien felices, ellos siguen así bien emocionados. Y sí, va a venir Jesucristo. Y ya antes les decía, es que nada más tenemos que esperar al domingo de Pascua. El domingo de Pascua va a llegar Jesucristo y va a cabalgar conmigo y los vamos a destruir a todos. O sea, ¿qué les pasa? O sea, es esperar tantillo, no es gran cosa. Entonces, ahí las versiones empiezan a variar un poco. Hay quienes dicen que lo que pasó fue que el obispo mandó una avanzada, como unos 10 vatos de avanzada, a ver cómo estaban las defensas y que en estos vatos de avanzada, la gente de Munster, un vato que se llama Krishner, creo, algo así como Krishner, les pone una trampa y los mata a esos 10. Y ya como mataron a esos 10, Jan Matthijs dice, sí, este es el momento, ya los tenemos. Y sale él con unos 12 vatos a enfrentarse al ejército completo porque pensaba que ya estaba el poder de Cristo en sus manos. Otros dicen que lo que pasó fue que llegó tal cual el domingo de Pascua por fecha y que él dijo, muy bien, ese es el momento, cuando salgamos nosotros, Jesucristo se va a aparecer y va a cabalgar junto a mí y los vamos a matar a todos. ¿Quién viene conmigo? ¿Cuántos van a pelear? Y que juntó a una gran fuerza de soldados para enfrentar al ejército del obispo. Calculen más o menos cuántos creen que pudo haber juntado. 100. Marcos, No, ni Marquinhos, idea, ni idea. dicen que varía entre 12 y 20 los que juntó para ir Sí, contra claro, por eso es que el a gran la hora ejército del buena, obispo. sí, por supuesto. Exacto, a la hora buena. Entonces ya están y salen. Y el vato, o sea, el vato sí era tan enajenado, o sea, creía tanto en lo suyo, que el vato sí salió encabezando a esos. Y pues, ustedes saben que en la Edad Media las torturas y las humillaciones eran lo peor que hemos visto, yo creo que como civilización occidental. Entonces, pues así lo matan así, le cortan su cabeza, la estaca, clavan sus genitales en la puerta de la ciudad, lo torturaban un ratillo y pues ya aventaban las cabezas las demás cabezas por el muro. Entonces, uno pensaría, pues bueno, como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia, ya se acabó, ya mataron al cabecilla, al que verdaderamente los volvió locos, pues bueno, ya vamos a rendirnos y vamos a volver a la normalidad. Pues no, porque acuérdense que eran tres, eran el iniciador, el profeta y el rey.
el emisario, el que llegó y que dijo, yo vengo a ver si esta es la Nueva Jerusalén, que se llama Jan de Leiden o Jan Bukele o Bukels, ese va a decir, bueno, ya se murió mi compa, ahora yo soy el sucesor y ahora yo soy el nuevo profeta, pero no solo soy un profeta, yo soy el rey de la Nueva Jerusalén. Y consigue una corona, se corona a sí mismo y además porque el vato pues, dice, pues es que como yo creo que él era el único cínico de todos ellos. O sea, Ben Rodman en verdad creía en lo que decía, Jan Matai sin duda creía en lo que decía, y tal vez Jan Matai era el más loco, pero sin duda creía en lo que decía. Y este rey, Jan Buchels o Jan de Leiden, sí era cínico y aprovechó la situación para vivir a gusto el vato. Entonces él dijo, yo soy el rey de la Nueva Jerusalén, yo soy el verdadero profeta, todos me van a obedecer. ¿Y qué creen que hicieron? Lo obedecieron, así tal cual a la primera. O sea, ya en esos momentos ya no hay retorno a la conciencia, pues. Entonces, él dice, sí, aquí todo voy a liberarlos y la fregada. Y el vato dice, y mi nuevo edicto, lo que vamos a hacer es que los hombres van a tener a tantas esposas como quieran y todas las mujeres están obligadas a casarse con un hombre. ¿Por qué? Porque eran como bien poquitos hombres y muchas mujeres. Entonces todas las mujeres tienen que tener un esposo y hay muy poquitos hombres, entonces un hombre puede tener todas las esposas que quiera. Entonces hace la poligamia. La poligamia la hace una obligación y las mujeres que no se quisieran casar las mataba. ¿Y a cuántas esposas creen que él agarró? De un número. 10. 40. Ok, ahí sí no fue tan exagerado. 16 esposas. 16 esposas y se Yo sabe que dije a una, 40 porque Joseph Smith de los Mormones dicen que agarró entre 30 y 40. ok, Que es un sí, sí, caso no, o sea, tiene algunas cosas similares. Al rato cuento un poco de él. ajá, entonces el vato agarra 16 esposas y se sabe que mandó matar a una porque ella le criticó que mientras toda la ciudad se estaba muriendo de hambre, él seguía haciendo muchos banquetes privados para él y para sus esposas y seguía viviendo con mucho lujo. Él vivía con todo el lujo posible, vivía de la mejor manera y la gente ya se estaba muriendo de hambre desde hace mucho. Y una de las esposas que agarró había sido de un herrero de ahí de Munster. Entonces el herrero se emperra, se junta con unos compas y se mete a los cuarteles ahí donde estaba el rey y lo agarra. Y en verdad lo agarra y no tenía muchas defensas y lo lleva a la plaza pública. Y le dice, aquí está este maldito perro y ya vamos a hacer justicia y ya muerte a este maldito perro traidor. Entonces, ¿qué? ¿Me apoyan o qué? ¿Y qué creen que la gente hace? O sea, él ya los tenía famélicos, él seguía con, o sea, él hizo que muchas de sus esposas pasaran así a tener varios Creo que esposos. lo van a seguir idolatrando. Le dicen, no, déjalo en paz y si no lo sueltas te vamos a matar a ti y terminan matando al herrero, o sea, la gente termina matando al herrero. Entonces, Vivo en México, claro que esa era la respuesta. por eso estamos hablando de la psicosis colectiva y por eso estamos hablando del fanatismo, ¿no? Entonces, pues ya el vato sí que, no, sí fregón. Y seguían resistiendo el sitio y seguían resistiendo y vivían y aguantaban y la fregada, hasta que se sabe que un batillo se escapó de la ciudad y cuando lo agarran el ejército, ya lo van a matar y le dice, "Ey, no me maten, no me maten, puedo intercambiar mi vida por información útil". Entonces estos vatos sabían que iban a terminar ganando, pero ustedes saben que esto, mover ejércitos es muy costoso y que pues a veces uno prefiere ya acabar con eso rápido. Entonces le dicen, si ustedes me dejan vivo, lo que yo les diga va a ser que ustedes el día de mañana ya tengan toda la ciudad dominada. Entonces le dicen, me interesa, morro. Se lo llevan acá con el obispo y le dice, si se van por aquí y suben a esta colinita, una entrada, hay unas puertas de esta muralla que están muy mal protegidas. Normalmente tienen a los heridos o tienen un batillo ahí cuidándolas. Si entran por ahí, van a entrar bien facilote. Simón Dave, ¿No era el jorobado de 300? ándale, algo así. Entonces le dice, si entran por aquí, van a entrar así como Juan por su casa y van a dominar la ciudad en 30 segundos. Le hacen caso,
se van y tal cual era cierto lo que él decía, no estaba para nada bien defendida esa puerta, entran y empiezan no a tomar prisioneros, obviamente esto ya había pasado por la fase de diálogo, ya había pasado por muchas cosas, a cualquier anabaptista, fuera hombre, mujer, creo que los niños sí los perdonaron, pero que no solo que fuera de los que estaban ahí en el meollo, sino que practicara y que hubiera confesado que se bautizó de nuevo, lo mataban así, sin juicio, así, muerte, 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 juntaban así todos los cadáveres en pilas enormes y a los cabecillas no los mataban, tenían preparados torturas públicas y ejecuciones públicas para dar el ejemplo. Y de esos, los tres que agarraron para meterlos en unas jaulas fueron Jan Matais, no, Jan Matais ya lo habían matado y lo habían hecho pedazos. Fue el rey, Jan de Liden o Jan Bukele, a ese lo agarraron, lo metieron en una jaula. Al gordo, Nipper Dorling, el que tenían como alcalde, lo metieron en una jaula, dicen que apenas cabía. Y al que hizo así como la estrategia del ejército Krishna o Krishna o algo así. A esos tres los meten porque eran los cabecillas, y ahí los empiezan a que toda la gente que ya quede ahí les vaya y les empiece a picar. O sea, cualquiera que vaya pasando tiene derecho a ir a darles un filerazo. Y les daban sus cuchillitos, y así, órale, píquele, píquele. Y la gente se divertía picándolos, así como poco a poco, píquele, píquele, píquele. Y luego les empezaban a quitar la piel así, a desollar tirita por tirita. Y luego les empezaban a pasar así como fuego para que se quemaran bien lentito y hasta que se murieron y se murieron y los subieron las jaulas ahí y las dejaron ahí colgadas, así como estaban. ¿Por cuánto tiempo creen? Adivinen. Hasta la fecha. Estuvieron esas jaulas colgadas con los cuerpos 50 años. 50 años así, los huesos, o sea, ya después de 50, imagínate, y vas a misa, o sea, porque hubo misas o sea, vas a misa y ves así los tres güeyes ahí colgados putrefactos, ya después puros huesos, pero están los huesos verdaderos de esos vatos ahí por 50 años. Ya después los restos se los llevaron a quién sabe dónde, las jaulas las regresaron y luego creo que al parecer en la Segunda Guerra Mundial se dañó una de las jaulas, pero quién sabe por qué le dio esa morbosidad al ayuntamiento. Pues vamos a restaurarla y la restauraron y las dejaron ahí en lugar de quitar las tres, como quién sabe qué están tratando de recordar ahí. Y, y ya, pues se restituyó y pues ya la gente como que poco a poco volvió a la normalidad. Algunos, la mayoría murieron, los anabaptistas murieron y de hecho este movimiento anabaptista ahí como que tuvo su mayor fracaso y casi se extingue, pero tuvo una modificación y tuvieron como su propia reforma entre ellos y de ahí vienen los menonitas y los Amish. Ellos son teológicamente e históricamente son los abuelos de los menonitas y de los Amish. Y ustedes saben, comunidades completamente cerradas y completamente pacíficas. Son muy, muy pacíficos y muy celosos de lo suyo. Y igual en parte por eso, o sea, como que tuvieron esa experiencia tan terrible en su historia y fueron tan dominantes al menos en esa situación y se vieron tan involucrados en un episodio tan terrible que decidieron convertirse en algo completamente pacífico. Y pues ya esa fue la historia. De Ben Rothman no se sabe qué fue lo que pasó. Algunos dicen que murió cuando entró el ejército del obispo y que murió de un golpecillo así nada más. Otros dicen que alcanzó a huir. La novela de reconstrucción de Antonio Orejudo y dice que alcanzó a huir, de hecho de eso se trata. O sea, se trata de que están buscándolo porque se supone que sobrevivió y ahora se hace pasar por alguien más y eso está muy padre. Pero sí, la mayoría dicen que sí, ahí se murió, pero no se sabe nada. Los que se sabe que murieron, pues uno, el profeta enfrentando heroicamente y gloriosamente él solo en ejército. Esa imagen está chida, o sea, un batillo todo loco yendo a cabalgar contra todo un ejército está chido y sí pasó, está bien locochón. Y los otros, torturados de una manera, humillados de una manera terrible y los cuerpos ahí colgando por 50 años, acompañados de la misa que estaba sucediendo ahí al lado con canciones hermosas de Bach seguramente. No, porque eso ya fue mucho después, Bach es muy posterior. Pero de todos modos, música celestial y sacramentos y la fregada y ahí con los cadáveres.
y los huesillos. Es estilo Battle of the Bastards, ¿no? De un güey cabalgando solo contra el ejército. La Ándale, batalla de los que se queda así, bastardos. ajá, que se queda así. Y ya, pues esa es la historia que les quería contar. Es una historia que tuvo muchísimos niveles en los que no debería llegar, pero en todos esos niveles lo que operó fue la falta de lógica, operó el sinsentido, operó el fanatismo, operó la psicosis colectiva, que es poderosísima. ¿Qué basta? ¿Qué se necesita para tener esos elementos de psicosis colectiva? A veces parece que son muy pocos los elementos que se necesitan. Este es un gran orador, necesitas gente en el buen momento dispuesta a escucharte. Y eso es lo que pasa. A veces nada más las circunstancias hacen al profeta, las circunstancias hacen al rey, las circunstancias hacen al loco. Entonces, pues ya, en esa época no llegó Jesús a tirarle paro al profeta y pues quién sabe si llega algún día a tirarle paro a alguien. Pero ahí está la historia truculenta de la muerte en Munster. Oye, antes de dejar de que Jorge cuente lo que iba a contar de los protestantes, creo, Jorge, ¿habías dicho? O de Mormones, los mormones, sí. Nada más quería testigos decir de que, Jehová. sí, 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 que me parece lo que dijiste totalmente cierto, Alfa, O sea, una historia sumamente interesante y además real. Cómo a veces la realidad cae en lo inverosímil y la realidad supera la ficción. Qué increíble historia, qué increíble que haya sucedido algo así. Y me recordó un poquito, pues, a muchas de estas, pues, cultos que han aparecido en la historia, sobre todo en Estados Unidos, de los 70s hasta hace como 10 años, y todos tienen el común denominador de que no sé por qué existe este amor de la gente de querer que se acabe el mundo y que dicen que, yo sé cuándo se va a acabar el mundo, entonces vamos a matarnos todos. Y, yo sé cuándo viene Jesús, entonces todos vamos a morir porque yo sé cuándo. Y si no caía esa fecha, decía, no sé, no pasa nada porque ya me sé la nueva fecha. Entonces, se me hace una locura, se me hace una locura y casi, pues, no lo puedo ni siquiera creer, se me hace muy difícil entenderlo. Gran historia. Adelante, Jorge. Perdón, Jorge, esas que tú dices, David, esas gringas son, o sea, te ponen la piel chinita de lo increíble que son. Hay una en particular que lo que decía era que sí tenía tintes cristianos, pero no sé si era el mismo Jesús o eran marcianos, pero iban a llegar en ovnis por ellos a recogerlos en tal día. Y como no llegaron, se suicidaron. Y ahora, hasta incluso ahí hay gente que dice, pues es que esas pastillas eran las que liberaron el alma del cuerpo y el ovni se llevó y se los llevó. O sea, ¿cómo le dices que no? ¿Cómo le ganas? Sí, es que coincidió la historia de ese tipo, me la sé en particular, que era, coincidía con un eclipse o algo así, con un evento, meteorológico. Entonces él decía que cuando iba a haber esa alineación, el ovni los iba a estar esperando estacionado cerca de la luna. O sea, iba a estar esperándolos. Y que para poder acceder a eso tenían que liberar su cuerpo. Entonces hubo este suicidio masivo. Creo que nada más 2 no se suicidaron. Perdieron el taxi, interestelar, pero sí, qué increíble, porque había mujeres, niños, había todo tipo de personas. De hecho, creo que fue en esa donde ya habían abandonado todos sus bienes. Y los que quedaron vivos creo que ya ni casa tenían. O sea, una cosa así toda súper extraña. Pues no sé, ahorita que Alfa estaba contando la historia, justo estaba pensando, sí me recordó un poco a los mormones, me recordó un poco a los testigos de Jehová, a una secta que era la del Orden del Templo Solar, que esa es mucho más reciente, de Suiza, pero no sé, a mí siempre me ha llamado la atención como que los seres humanos podamos reaccionar de esa forma. O sea, sí es muy irracional, y también creo que por eso tenemos una fuerte tendencia a lo mejor como especie a reaccionar de esa manera tal cual, ¿no? O sea, eh, somos seres colectivos, creo que nos gusta encontrarle un cierto orden a las narrativas que nos cuentan para ordenar la vida, para tratar de sentirnos especiales o al menos sentir que lo que estamos viviendo tiene un propósito y tiene cierto orden.
Y en base a eso, creo que estamos dispuestos en realidad como a adherirnos casi a cualquier cosa, ¿no? Y si de repente, o sea, es fascinante luego el peso que tiene un buen orador, o sea, el peso que tiene una persona carismática eh, y lo que puede acabar arrastrando, ¿no? Con sus palabras, tal cual. Y un loco solitario que sabe hablar y que sabe contar historias, de repente puede llevar a 70 y tantas personas a hacer suicidios colectivos o a millones de personas a tener unas creencias religiosas, pues, extremistas, tal cual, ¿no? Los mormones, por ejemplo, no son una religión chica. Los mormones, según yo, hasta hace unos años ya habían alcanzado a los judíos en número. O sea, eso está cañón. Suena bastante increíble eso. Sí, sí, son un chorro. O sea, son millones de mormones ya en el mundo. Los mormones, lo voy a contar por encimita porque no lo traigo tan fresco, pero alguna vez sí leí de eso porque se me hace interesante. Los mormones es una religión que nace en Estados Unidos hace como 200 años. O sea, en realidad es una religión bastante joven. Eh, Nace con el fundador de la religión, que es un tal Joseph Smith, que cuando era adolescente se le aparece un ángel y el ángel le empieza a dar como profecías y el ángel tiene ahí una especie como de tablillas de oro en donde vienen escritos sagrados directamente de Dios y durante 4 años creo que fue, un día al año el ángel le permitía agarrar las tablillas y empezar a interpretarlas con un instrumento como si fueran unos lentes mágicos que le dejaban interpretar lo que estaba escrito. Y al 4 año, creo que fue, ya le ¿Por qué te permitió, ríes? ¿Por qué te ríes? Habla con respeto del Señor. ya le permitió, ya le prestó las tablillas sagradas para que ya tuviera tiempo mucho más extenso de interpretarlas y ya de ahí pasarlas, digamos que las cosas más importantes, pasarlas a texto. Y, siendo el texto más famoso de ellos The Book of Mormon, ¿no? O sea, el libro mormón, tal cual. Sí, ellos se llaman, creo que el movimiento de los santos de los últimos días, y se Ajá, les conoce mormones precisamente por ese libro. ajá. Y está bien loco. Bueno, pero es que en realidad todas las religiones están bien locas, hasta las más padres y las poéticas. Si las vemos nada más desde un punto de vista racional, todas están loquísimas, empezando por el cristianismo. Pero los mormones cuentan que creo que fue por ahí del 600 antes de Cristo que hubo un grupo de judíos a los cuales Dios les mandó directamente un mensaje y les dijo que tenían que construir una barca y navegar hacia tal dirección y esa gente acabó navegando hacia Estados Unidos. O sea, pero estamos hablando de antes de Cristo. Entonces, ya había gente desde ese entonces, digamos, se hizo una especie como de colonización extraña antes de Cristo de gente que venía de allá, ya con conocimiento como pues del judaísmo, y fueron ellos los que van a acabar siendo parte como de lo que después se va a convertir en los mormones. Y si mal no recuerdo, había dos hermanos, el mayor y el menor. El mayor era un poco escéptico como de este tipo de enseñanzas, el mayor era muy creyente y de ahí se hacen como dos facciones que acaban teniendo como conflictos entre sí. Se pelean entre ellos y acaban como eliminando a la facción que era la facción buena y así se explica que en Estados Unidos y que en el nuevo continente, cuando llegaron después los españoles y los ingleses a América y los franceses, pues que no habían encontrado gente del otro lado del charco, ¿no? O sea, y que no había cristianos de este lado. Es un poco como ellos lo explican, porque los mormones es una versión del cristianismo, se cuenta. O sea, los cristianos no los consideran cristianos, pero ellos sí se consideran cristianos. O sea, ellos sí toman a la Biblia judeocristiana como un texto sagrado. Eh,
Entonces, el grupo que quedó vivo, que fue como el grupo que sale justo del hermano mayor, o sea, de esta secta que realmente no creía en estas revelaciones divinas y que eran así como si fueran los caídos y los pecadores, Dios los castiga por sus crímenes de no creer y por haber matado, digamos que a sus hermanos, y los castiga haciéndoles, ahora sí que tiñéndoles la piel, la tez de color oscuro. Entonces, durante mucho tiempo, se creía que por eso Eso es un los castigo de indios, Dios, se sabe, se sabe. que los nativos americanos justo venían de esa secta de hermanos, del hermano mayor. Creo que se llamaban los lamanitas, creo. Y todos ellos tenían la piel oscura. De hecho, ya cuando está ya fundada la religión por Joseph Smith en 1800, no se permitía gente de tez oscura en la religión. O sea, tenías que ser de tez blanca a la fuerza, porque ser de tez oscura quería decir que tú venías de ese linaje pecador, ¿no? De aquella gente que fue pecadora. Y eso no se quitó hasta muchísimo tiempo después. No recuerdo la fecha exacta, pero ya fue en 1900. Ha de haber sido por ahí como en 1960, si mal no recuerdo. O sea, en realidad durante muchísimo tiempo fue una religión, pues hasta cierto punto racista, pero que era un racismo que estaba inculcado, ese racismo, digamos que en su creencia religiosa. Eh, no solo tenía esa creencia como una creencia diferente al cristianismo, también como en el caso que acaba de contar Alfa, en los mormones, Joseph Smith también era polígamo, o sea, él también creía, de hecho él dice que un día se le aparece, tiene una aparición y que en esa aparición angelical le dicen que tiene que regresar la poligamia porque los grandes patriarcas del antiguo judaísmo eran polígamos, entonces pues él tenía que tener varias esposas, ¿no? Y lo que dicen las lenguas es que tuvo entre 30 y 40 esposas diferentes. De hecho, al principio su esposa principal se llamaba Emma y pues a Emma no le gustó absolutamente nada la noticia de que de repente le dijo, ¿sabes qué? Se me subió un ángel y me dijo que ahora no necesito otras 30, ¿no? Y la morra pues obviamente se enojó, pero al final lo acabó aceptando. Actualmente los mormones ya no son, se supone que ya no son polígamos. A finales de 1800, en 1890 y pico, como el 98, 1898 por ahí, eliminaron esa práctica. Joseph Smith ya estaba muerto. Me Eh, imagino que bajó otro ángel a decirles que saben que se cancela la poligamia. sí, de hecho creo que sí fue algo así, ¿eh? O sea, según yo, al que estaba en ese momento como de jefe de los mormones, también tuvo como una revelación que le dijo que ya tenía que modificarse esa creencia. De hecho, eso fue, quizás la poligamia fue el tema más delicado para los mormones, o sea, el tema por el cual fueron, digamos que, más rechazados por los cristianos en Estados Unidos, y fueron muy rechazados. De hecho, a Joseph Smith lo acaban matando por tener ese tipo como de ideas diferentes. Y si eran ideas, o sea, si era distinto, porque él sí creía, o bueno, no sé si creía o estaba engañando a la gente, pero él sí proponía esta idea, eh, pues de que la interpretación última de ese texto cristiano era la de él, y sí le hacía cambios importantes como a ciertas creencias básicas cristianas. O sea, por ejemplo, para él es como si el alma y el cuerpo estuvieran siempre juntos, haz de cuenta. O sea, no había esta Trinidad como se conoce en el cristianismo, era un poco diferente. O sea, en realidad sí estaba el Dios Padre y Jesús, por ejemplo, era un hijo de Dios y era el hijo favorito de Dios, pero no era Dios mismo, o sea, directamente. O sea, sí hay cosas que chocan como directamente, tal cual como con los principios cristianos, y pues claro que todo eso va a acabar generando pues mucha fricción entre grupos, ¿no? Que luego eso es algo que tienen en común ese tipo de grupos, que empiezan como sectas, o sea, en donde casi siempre la persona que los funda acaba siendo quien carga una verdad que nada más él tiene. O sea, y de repente, parte de lo que él decía es que el resto de las iglesias cristianas
se habían contaminado y ya no tenían interpretaciones adecuadas, y que justo por eso a él se le habían aparecido estas visiones y estos ángeles para, digamos que volver a traer al buen camino a toda la gente, ¿no? Entonces, eso es algo que suelen tener en común ese tipo como de figuras. ¿Quieres decir algo, Dave? Ah, perdón, Sí, pensé que... no, Sí, sí, lo que pasa es que aquí tengo el dato, no te quería interrumpir, pero me llamó mucho la atención, por eso te lo quería decir. Se estima que al día de hoy hay 13 millones de judíos, pero hay 15 millones de mormones. ahí Qué está, ya le ganaron. increíble. Wow. Está cañón. Y es que saben que si tienen cosas seductoras, o sea, alguna vez leí hace muchos fragmentos del libro The Book of Mormon, y es más práctico que la Biblia. Y eso siento que le llegó a mucha gente. Y también, aparte de eso, tienen como, se creen como portadores de secretos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ir a una misa mormona, tú te puedes meter, o sea, cualquiera de nosotros nos podríamos meter en una misa mormona. Tienen un espacio donde ellos dan, digamos que una especie como de misa, y cualquiera que quiera escucharla se mete, así como si fueras católico o cristiano o etcétera, ¿no? Pero sí tienen un templo, una parte específica de su templo principal en donde no puedes ingresar si tú no eres mormón. O sea, sí te van poniendo como varias barreras de cosas que solo puedes obtener si ya eres parte de esa religión, y además parte de esa religión ya de una forma, ya tienes que estar iniciado, y son iniciaciones eh, muy exigentes, ¿no? Entonces creo que también eso acaba quizás como cautivando a mucha gente, ¿no? De hecho, en paralelo a lo que decía Alfa, decían que Joseph Smith era muy guapo, que era muy guapo, que hablaba muy bien. O sea, todo eso a final de cuentas creo que le acabó ayudando un montón para todo lo que acabó construyendo. Hay otra que es la de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová también es de 1800, pero es posterior. Creo que es de 1879, si mal no recuerdo. Eh, pero, o sea, no me quiero meter tanto en esa, pero nada más señalar como algunos paralelismos. Esa, quien lo creó, C.P.A. Russell, creo que se llama Charles Russell. Él también vendía esta idea eh, de que la única persona, él era un estudioso de la Biblia, y él decía que la única persona que estaba facultada por Dios para hacer la interpretación última de la Biblia era él. De ahí partía. Y se fue un poco más allá que los mormones en su discurso, porque él decía que, él decía que las instituciones, o sea, por ejemplo, el gobierno, las escuelas públicas, las escuelas privadas, la industria del entretenimiento, y también el resto de las iglesias cristianas, todas las demás denominaciones cristianas y católicas, que todas esas ya estaban corruptas, y que no solo estaban corruptas, sino que ya estaban siendo gobernadas por el demonio, que la única que era pura era la de los testigos de Jehová, que la única interpretación pura era la de él, y que además solo que ahorita en la tierra, de toda la gente que había existido, solo eran 144,000 personas con almas inmortales, solo 144,000. Todas las demás, todos los chingos de millones de personas en la historia, los que estamos ahorita vivos, no tenemos almas inmortales, tenemos armas mortales, y que en el final de los tiempos, ya cuando nos muramos, Dios nos va a revivir, nos va a dar otra oportunidad de que nosotros podamos de ganarnos esa alma inmortal, ¿no? Pero otra vez, o sea, ese discurso de nuevo es confrontativo, o sea, porque es un discurso de una religión que está diciendo, todos los demás son el pinche demonio casi casi, y yo soy el que tiene la verdad, y si quieres salvarte, tienes que salvarte a través de mí, ¿no? Hay otras cosas ahí interesantes de los testigos de Jehová, que es que ellos sí se tomaban muy en serio este rollo como de la idolatría, o sea, de que está mal idolatrar algo que no tenga que ver con el Dios verdadero. Y es algo que no tenga que ver con el Dios verdadero, no solo pueden ser cuestiones religiosas, o sea, como ídolos falsos, también pueden ser inclusive hasta
símbolos nacionales, ¿no? Entonces, los testigos de Jehová alrededor del mundo empezaron a tener, durante el siglo de 1900, empezaron a rechazar hacer saludos a la bandera, por ejemplo. Eso lo empezaron a hacer en Alemania. Y lo hicieron en Alemania cuando Adolf Hitler estaba en el poder. O sea, imagínense, o sea, el tipo más totalitario del siglo. Y frente a él, los testigos de Jehová empezaron a rechazar saludar a la bandera alemana, saludar a los símbolos nazis, saludar a Adolf Hitler. No aceptaban ver a Adolf Hitler como más que un simple gobernador. No lo veían así como el Reich, así que era casi Dios en la tierra para el resto de los nazis. No hagas esos movimientos con tus manos, por favor. Especialmente con tu tono de piel, por favor, gracias. Yo no soy tan blanco. Y es el foco que tengo enfrente. De hecho, ya cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, muchos testigos de Jehová alemanes acabaron en campos de concentración. Mataron a muchos de ellos. Entonces, siempre sabemos de los judíos, sabemos de los eslavos, pero también los testigos de Jehová tuvieron la misma suerte, lo que pasa que eran menos. Y en Estados Unidos empezó a pasar lo mismo. O sea, testigos de Jehová de Estados Unidos se escucharon de lo que estaban haciendo los testigos de Jehová en Alemania y en otras partes de Europa y dijeron, es que sí. O sea, si queremos, o sea, ser testigo de Jehová es difícil. O sea, seguir a Dios tiene que ser difícil, te tiene que doler. Dios te va a poner pruebas. Y si tenemos que irnos en contra de ciertos símbolos nacionalistas, lo vamos a hacer. Porque nosotros solo nos vamos a hincar frente a Dios, no frente a nadie más, ¿no? Eso a mí me suena muy coherente, la neta. O sea, si te vas a tomar en serio tu religión, a mí me suena bien, o sea, me suena congruente. Y entonces también lo empezaron a hacer en Estados Unidos. Y ya saben cómo son los gringos con su nacionalismo, ya saben cómo son los gringos con su bandera y con sus símbolos patrios, ¿no? O sea, los güeyes lo tienen casi como una religión. Entonces, empezaron a expulsar a niños, por ejemplo, de la escuela, testigos de Jehová, porque no saludaban la bandera, porque no hacían rituales ahí nacionalistas con símbolos patrios. Inclusive hubo juicios en donde había juicios de testigos de Jehová en contra de las escuelas públicas para pedirle o sea, para que les dieran el permiso de no tener que hacer esos saludos. Al final, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, no, les revocan el permiso religioso de eso porque pues era una Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos internamente se empezó a preocupar de que si hacia adentro la gente no empezaba a respetar sus símbolos patrios, entonces iba a ser como, le iba a quitar fortaleza a la nación, ¿no? Y entonces empezaron a tachar por todos lados a los testigos de Jehová como si fueran traidores a Estados Unidos y como si fueran nazis y empezaban, o sea, golpearon a muchos niños, golpearon a adolescentes, golpearon mujeres, golpearon hombres, iban y les pintaban esvásticas nazis en sus casas, ¿no? Cuando los testigos de Jehová estaban siendo metidos a campos de concentración por los nazis por las mismas acciones. Intoxicaron a todo un grupo grande de testigos de Jehová por ser testigos de Jehová. O sea, se puso feo. Pero otra vez, aquí ves, ¿no? Lo que pasa cuando acaban chocando, pues dos ideologías que ven la vida de una forma diferente. Y dos fanatismos, tal vez, ¿no? Sí, El, tal cual, dos el, fanatismos. el más tonto es el que va a reaccionar más violentamente. Ajá, sí. O sea, y fue el fanatismo de los nazis y fue el fanatismo acá también de los gringos con sus banderas y el fanatismo de los testigos de Jehová. O sea, pero bueno. Y el último que quiero contar es el de la Orden del Templo del Sol. La Orden del Templo del Sol o la Orden del Templo Solar nace, si mal no recuerdo, en Suiza en 1984. Y eso está bien cañón. Porque, o sea, esa sí fue una secta, o sea, a diferencia de los testigos y los mormones que sí se convirtieron en una religión, porque tienen muchos seguidores. ¿En La qué año orden, naciste tú? la orden del Templo Solar, por ahí, es de mis fechas. Eres Yo no soy tú. parte de esa Tú, orden. maldito.
Yo no soy parte de esa orden y lo seré. Pero lo que pasó en esa orden es que la fundaron dos suizos. Uno de ellos decía que él era la reencarnación de Jesús, así tal cual. O sea, él decía que Jesús había reencarnado y que había reencarnado en él. Y empezó a Y cuando la profetizar. reencarnación en sí, pues no tiene sentido dentro del Ajá, cristianismo. La sí, reencarnación. La pues resurrección sí, sí, la reencarnación no. pero pues ya ves cómo son. Y bueno, decía que él era como otra venida de Jesús. Decía que ya se iba a acabar el mundo, o sea, que iban a pasar cosas terribles en la década de los 90, que justo eso que él venía como a preparar al resto de la humanidad. Ellos estaban diciendo que estaban reviviendo a los templarios, así es como ellos lo veían. O sea, tenían raíces según ellos templarios y rosacruces. Y lo que pasó con ellos es que fue una secta que se acabó convirtiendo en una secta que provocó suicidios colectivos, a lo que estábamos hablando hace rato de los extraterrestres. O sea, fue una secta en donde sus integrantes empezaron a armarse. O sea, en Suiza es muy gun friendly, cañosísimo. A veces la gente no sabe eso, pero es muy gun friendly. Y la gente de la secta empezó a armarse bien cañón y de hecho eso le empezó a traer broncas con el gobierno suizo y algunos de sus integrantes después se movieron a otras partes del mundo. Y la mayor parte sí estaba en Suiza, pero también después acabaron estando muchos por alguna razón en Quebec. Mucha gente se fue a Quebec, a Canadá. Y en Quebec y en Suiza, y no recuerdo en qué otro país, en la década de los 90 empezaron a hacer suicidios colectivos, pero eran suicidios colectivos pues muy aparatosos, o sea, de esos suicidios colectivos donde se mata la familia completa, ¿no? O sea, el papá, la mamá y los hijos pequeños. Y no solo se mataban, sino que además con los cuerpos acababan haciendo símbolos cristianos. O sea, por ejemplo, una familia que se suicidó, pero que se acomodó en una cruz, ¿no? Otra familia que se suicida, pero se acomodó en una especie como estrella de David. Y era así como demasiado, pues, grotesco, ¿no? Y muy visual. Y todo como bajo la idea de que, pues, ya estaba aquí frente a nosotros, pues, el fin de los tiempos, ¿no? Eh, pero bueno, esos son como tres ejemplos que se me ocurrieron ahorita que creo que pueden embonar más o menos como con lo que dice Alfa. Y una más para complementar, porque no me sé la historia completa. Por ahí escuché un podcast muy interesante acerca de él. Se llama Herejes, el podcast. Está muy padre. También habla de, pues, de estas religiones y de lo terrible que han sido, como todas las religiones o la mayoría, porque no todas han sido terribles. Todas tienen su historia y muy rica, muchas de ellas. Pero esta me parece increíble, que también parece inverosímil, la historia de Ron Hubbard, que fue el creador de la cienciología. Es muy curioso porque él era un escritor americano de ciencia ficción. Y entonces él siempre buscó tener éxito y de hecho buscó pues que lo publicaran en muchas ocasiones y nunca lo logró. Entonces pues decidió iniciar con esta iglesia que ahorita pues es una de las más famosas en pues en las cúpulas de poder más importantes por lo menos de Estados Unidos, ¿no? Y es una historia bastante negra también. O sea, él resultó, como todo lo que hemos platicado, que pues él tenía 4 esposas o 5 también, 5 esposas diferentes, también se casó muchas veces y fue acumulando mucho poder con esta iglesia. Y al día de hoy las personas que han salido, que han sido pocas las que han podido salir, por lo menos de los círculos de arriba, cuentan que es muy difícil porque parte del proceso de iniciación es que tú les digas todos tus secretos, o sea, te hacen una entrevista donde te investigan, ven de dónde vienes y parte de la iniciación es esta de que se meten en tu cabeza para que les digas cuáles son tus deepest, darkest secrets, tus oscuros y más terribles secretos. Y entonces, en el momento que tú te quieres salir, pues resulta que no te puedes salir porque tu vida está ligada a ellos y si decides hacerlo, pues acaba tu vida como la conoces, ¿no? O sea, tienes que estar dispuesto a iniciar de cero en otro lugar donde nadie te conozca, porque de plano terminan con tu vida por lo mucho que saben de ti.
Es muy interesante esta religión en el sentido de que pues, tiene un edificio gigantesco en Estados Unidos que creo que es dueño de toda una manzana en uno de los lugares más caros, un edificio que además es muy curioso porque no tiene ventanas. Y bueno, todos saben que el más famoso cienciólogo es Tom Cruise, que dicen que él también muchas veces ha intentado salir, pero está tan metido que ya no puede hacerlo, ¿no? O sea, el caso de sus dos ex esposas, una de ellas que de plano no quiere hablar de él ni de la situación que tiene, y la otra con la hija que tuvo de Suri, que ya no, o sea, parte de la religión es, ¿sabes qué? Como ella se salió, tú ya no puedes ver a tu hija, y él decidió seguirlo. O sea, ya nunca ha vuelto a ver a su hija, Suri, que además es su única hija que tiene, pues su hija natural, porque los otros son adoptados. No sé, una religión también bastante interesante y que además esta le pega a los círculos de poder más fuertes de Estados Unidos. Y que además en la concepción es una historia bien loca, como dices, Jorge, como todas. Pero aquí parece, porque bueno, Ron Hubbard era un escritor de ciencia ficción, parece una historia de Transformers. O sea, creo que cuando llegas ya por fin al último ciclo, porque es como por niveles, ¿no? Entonces vas subiendo niveles para que te vayan contando el verdadero secreto de lo que... Y al final creo que eran unos extraterrestres que vivían dentro de un volcán y dentro de este volcán salió el arma, porque había un extraterrestre que era el malo. Entonces conquistó a la Tierra este terrible extraterrestre y salió su alma. Entonces todos los otros extraterrestres que viven en los volcanes dormidos de la Tierra, un día van a salir y van a luchar en unas naves. Y no estoy exagerando, algo así de loco es la historia. Y van a luchar con estas naves contra ese extraterrestre malo al final. Entonces, pues no Que, deja de ser muy interesante que todas ahí estas con historias. ellos creo que sí queda muy claro que el güey les tomó el pelo, ¿no? Y lo hizo muy bien. O sea, porque, por ejemplo, con los mormones o con los testigos de Jehová, pues todavía te queda la duda de, pues igual y los güeyes sí se creían sus cosas, ¿no? O Ahí con sea, los mormones me queda la duda, digo, me queda la sí, duda porque no Joseph sé. Smith sí suena Que dijeron como que hasta hay un capítulo de South Park que da risa porque le juntaba a todos de que vengan a verlas, no, es que nada más las puedo ver yo. O sea, las tabletas de oro. Pero están bien bonitas, mire, son así, así. De O sea, hecho, cuando se las estaban escribiendo, porque no la escribe él, la escribe como un compañero de él, al principio, o sea, les tapabas, como, o sea, ponía como una especie como de cortina para que no las pudiera ver y él se las leía. Así. Ya después, supuestamente el ángel les da permiso de que se les enseñen y se les enseñó unos cuantos. loquísimo. Pero, pero sí, la que tú también cuentas también es bien interesante. O sea, sobre todo porque o sea, todavía está activa, eh, porque mucha gente de mucha lana se metió. Es eso, o sea, cómo nos pega querer pertenecer a algo, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo y aquí a lo mejor voy a pisar callos, pero no decían, se pusieron de moda de repente ciertos grupos como de autoayuda que también son así, que también son así como de repente te invitan a la primera sesión y son módulos, ¿no? Y el primer módulo está barato y te dicen desde la primera sesión que no puedes decir nada de esto hacia afuera, o sea que todo nada más se queda ahí. Y ya después ponen a la gente que está dentro de esos grupos a conseguir dinero, o sea, salen a trabajar, los motivan para que consigan dinero, para después pagar el resto de los módulos que cada vez van siendo más caros. Y ya cuando llegan al último módulo, creo que la especie como de graduación se los llevan a un lugar secreto para hacerles como una reunión especial. Me acuerdo que en algún caso de Torreón el lugar secreto era Mazatlán. Pero, o sea, en realidad mucha gente se mete en eso y yo conozco mucha gente de aquí y de círculos sociales de dinero, porque es a donde se van y se van a círculos sociales de lana. eh, y pues le sacan toda la alma que quieran. Y lo peor es que yo he hablado con ellos, algunos de ellos son amigos míos, y les encanta, o sea, porque están siendo parte de un grupo y porque además eh, es eso, hay algo muy fuerte como en la camaradería y hay algo muy fuerte en los vínculos que se crean cuando estás, digamos que
que iniciándote en algo con otros y después como estás pasando diferentes pruebas con otros y cosas que no te atreverías a hacer solo, pero que de repente te das cuenta que el compañero de al lado ya lo hizo y te atreves a hacer cosas que no hubieras podido hacer de otra manera y de repente se hace una cohesión muy fuerte, ¿no? Y creo que también es una forma muy natural de poder manipular las emociones de una persona. Eh, entonces, vamos, no es una religión, pero yo creo que psicológicamente hablando, detrás tienen el mismo mecanismo. Es el mismo mecanismo que tenemos los seres humanos que se explota a veces a través de las religiones, a través de las sectas, a través de ese tipo de grupos y también a través, pues, de cierto tipo de ideologías. O sea, fue lo mismo que pasó en la Unión Soviética y fue lo mismo que pasó quizás en la China de Mao. O sea, eh, también es eso. O sea, hay algo muy fuerte, ¿no? Detrás de lo que provoca esa, esa comunión. Y de las cosas más interesantes de esto para mí es que sí, algunas de estos grupos leemos lo que hacen y lo que dicen y lo que escriben y están medio estúpidos. Pero hay otros que son hermosos o que son muy inteligentes. La neta. Eh, o sea, y que fueron creados por gente brillante y que fueron creados por gente además con muy buenas intenciones y que de todas formas se acabaron convirtiendo en grupos en grupos como fanáticos. No sé, a mí se me hace algo interesante de explorar. Bueno, y no sé si antes de cerrar quieres decir algo, Alfa. Ya van varios temas que hemos tocado a lo largo de estos diferentes episodios en el podcast que decimos, este merece una parte 2 y luego una parte 2 de este y luego una parte 2. Yo creo que este definitivamente tiene que tener una parte 2 porque de muchas cosas que ustedes estuvieron platicando, sí hay mucho que por donde profundizar y sobre todo a nivel psicológico y sobre todo a nivel de la psicología evolutiva. Nos da muchas pistas y nos da muchas señales de por dónde pueden ir ese tipo de comportamientos y también podemos abordarlos también con otros tipos de ejemplos como los que ustedes están dando. Entonces yo creo que sí valdría la pena luego una parte 2 también de este tema, junto con todos los que hemos prometido que vamos a hacer parte 2. De hecho, explorarlos desde la parte psicológica a mí me encantaría. Porque además en la psicología, o sea, la parte más científica de la psicología, que para mí es la más chida, luego la gente que trabaja en eso, fuera de algunos grupos muy específicos, se anda muriendo de hambre. Y en cambio, las partes mágicas de este tipo de grupos que te cuento son los que están nadando en dinero luego. Está muy curioso cómo se explota no sé, como esas. Ese pensamiento mágico como de las constelaciones, bueno, es un tema que hay que tratar con pincitas, yo sé, pero sí, a mí también me llama mucho la atención, o sea, cómo mueve mucho esta parte mágica a la gente, realmente es increíble. Es que además evolutivamente, y luego lo exploramos en otro capítulo, pero evolutivamente sí fue una herramienta muy poderosa el hecho de hacer unión de grupo muy fuerte. Y Es esa, que es uni- eso. y esa unión de grupo, o sea, podía ser a través de una religión o podía ser a través de una ideología o lo que quieras, o sea, pero se necesitaba, porque sin esa cohesión de grupo, no ibas a poder contra el entorno y tampoco ibas a poder contra el resto de los grupos, ¿no? O sea, lo necesitamos como especie, pero también es algo que ya cuando se hace exponencial de una forma muy canija, también o sea, también puede destruir el mundo, o sea, no estoy exagerando. Casi lo destruyó en la Guerra Fría. Y sí, más que pensamiento mágico es sentido de pertenencia. Pero Ajá. bueno, sí, ya profundizaremos en eso después, porque también el pensamiento mágico es interesante explorarlo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, esperemos les haya gustado mucho este capítulo. Yo sé que yo lo disfruté bastante, estoy seguro que ustedes también. Y nos vemos la próxima semana aquí en su podcast favorito de La Risa y el Olvido. ¿Va a decir algo, Jorge? Sí, algo breve. A los que estén en Spotify,
pongan nada más el intro del video para que vean el intro tan chingón que nos hizo Eduardo. Sí, Sí, vale la pena. Vale la pena que lo vean. Vale mucho 1000 la pena que lo veces. vean. Además lo vamos a colgar en Instagram también para cuando lo quieran volver a ver y todo. Correcto. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.